Shalom amigos, bienvenidos a este pequeño estudio. Lo que hemos estado haciendo es por un tiempo estar a través de la palabra, a través de hacer este estudio profundo de cada sección de la Biblia, como se conoce. Y en esta ocasión vamos a ver algo que ha traído mucha controversia. El pasaje es Hechos capítulo 15, ya se hizo una conferencia, la pueden buscar en YouTube. Hoy vamos a hablar de un aspecto muy corto y tiene que ver con la verdad de Hechos 15. Lo vamos a ver casi verso por verso, no vamos a ver todo el capítulo, no es necesario, solamente algunos versos que nos van a ayudar a sacar de la mente conceptos que son erróneos desde el punto de vista de la palabra así literal, aparte todo lo que hemos podido ver en la historia. Así es que vamos a Hechos 15 y desde el inicio vamos a estar viendo las diferencias y las controversias que se han dado a través de toda la historia, y de una manera muy sencilla vamos a descubrir ahí el error y vamos a encontrar la verdad de los hechos. Así es que estamos en Hechos capítulo 15, leo los primeros versos, dice así: pero algunos hombres bajaron de Judá y a Judá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo: ustedes no pueden ser salvos a menos que se sometan a la brit milá, a la circuncisión, en la manera ordenada por Moisés. Aquí encontramos ya algo interesante. Dice que algunos hombres bajaron de Judea hacia Antioquía, donde había un gran grupo de creyentes en el Mesías que no eran judíos, obviamente, sino que venían del mundo gentil y que estaban escuchando acerca de las buenas noticias. Ellos tenían amigos o parientes que asistían a las sinagogas. Algunos de ellos eran apenas personas que iniciaban en la vida judía, ya que había una manera de entrar para escuchar a una sinagoga. O sea, desde los tiempos históricos, un gentil que dejaba idolatría, que dejaba de todo lo que se relaciona a comer comidas sacrificadas a los ídolos, una vida sexual desordenada, comer animales inmundos, ahogado, comer sangre, eran las cosas más básicas para que alguien pudiera entrar a una sinagoga y poder escuchar la Torá, la palabra del Eterno. A esto se les llamaba prosélitos de la puerta. Así es que aquí tenemos ya un punto interesante con estos primeros creyentes de origen gentil. Seguimos leyendo. Esto los llevó a una medida no pequeña de discordia y disputa con Pablo, Saúl y Bernabé. Entonces la asamblea, toda la asamblea, es decir, todos los creyentes y los discípulos, los apóstoles, estuvieron interesados en todo esto. Y la asamblea asignó a Saúl y a Barnabá, Pablo y Bernabé, y algunos otros de ellos para que subieran a Jerusalén y poner esta prueba ante los discípulos, hasta los apóstoles y los ancianos. Ellos, siendo puestos en camino por la asamblea, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando en detalle cómo los gentiles se habían vuelto al Eterno. Y esta noticia trajo gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bienvenidos por la asamblea mesiánica, incluyendo a los apóstoles y a los ancianos. Entonces reportaron lo que el Eterno había hecho por medio de ellos. Pero algunos de los que habían llegado a la fe eran de la secta de los fariseos. Aquí tenemos que hacer otra pausa. Dice: algunos de los que habían llegado a la fe eran de la secta de los fariseos. Ellos se levantaron y dijeron: es necesario que sean sometidos a la circuncisión y dirigidos a observar la Torá de Moisés. Aquí encontramos un segundo punto muy interesante, y
Por eso el tema es que vamos a descubrir la verdad de Hechos, capítulo 15. Estos creyentes, estas personas que habían venido a la fe en el Mesías, ¿sí? Pero también tiene que ver con haber venido a la fe no solo en el Mesías, pero también a la fe hebrea. Aquí encontramos a un grupo de personas que básicamente, por lo que dice el texto, eran ex gentiles, que antes de que se anunciara la buena noticia de salvación en Yeshua, ellos ya estaban en las sinagogas. Así es que ellos tenían un grado diferente, ya no eran prosélitos de la puerta. Estas personas ya habían ascendido, ya habían crecido bastante, ya habían aprendido muchas cosas, y entonces ellos eran llamados prosélitos de justicia, es decir, gentiles que habían entrado a la sinagoga con los requerimientos más básicos, los que vamos a ver a continuación, pero que en su avance, en su crecimiento y en su deseo de obedecer mejor al Eterno, habían pasado por ese proceso de la conversión en el judaísmo. Por eso es tan claro cuando dice que algunos de estos personajes que habían llegado a la fe eran de la secta de los fariseos, es decir, ya se habían convertido al judaísmo, estaban entre los fariseos, y después, cuando escuchan la buena noticia de que Yeshua es el Mesías y que ha cumplido los requerimientos del Eterno, estos ex gentiles, judíos, fariseos, abrazan la fe en el Mesías y son añadidos entonces a la asamblea, como estamos leyendo, de los creyentes judíos en Yeshua el Mesías. Pero estos personajes estaban en un desacuerdo de que los gentiles entraran tan fácilmente a la fe, a la gran asamblea de creyentes en el Mesías, sin hacer una conversión tradicional como ellos la hicieron. Por eso dice así tan claro que había entre ellos, verso 5, que habían llegado a la emuná, a la fe, y que eran de la secta de los fariseos. Eso quiere decir que habían sido, o sea, en ese momento los creyentes en el Mesías Yeshua ya no estaban levantando una bandera de ser fariseos. O sea, esto que quede muy claro, habían sido de la secta de los fariseos y ahora eran creyentes en el Mesías Yeshua. Ellos decían: es necesario que sean sometidos a la circuncisión y dirigidos a observar la Torá de Moshe. Ahora, aquí es importante aclarar otro punto. Los fariseos en su tiempo, en su momento, vivieron no solamente la práctica de la Torá, de la escritura tal cual, pero también ellos estaban viviendo muchas tradiciones que se le llama la Torá oral o Torá Shebealpe, que son un montón de reglamentos, de tradiciones, de formas que no son de la escritura, no son de la Torá. Es algo que ellos fueron añadiendo y llegó a tal punto que era para ellos un valor tan grande como la Torá del Eterno, la Torá que se le dio a Moshe, esa Torá oral que hasta hoy todavía se maneja en el mundo judío, el no creyente en el Mesías, que tiene su grande importancia. Ellos estaban acostumbrados a este pensamiento y esta forma de vida y por eso estaban en desacuerdo. No querían que los gentiles que estaban viniendo a la fe en Yeshua no hicieran una conversión halágica, como se le llama, una conversión con todas las tradiciones, con todas las formas, con toda la religiosidad que se hace, además de lo que indica la Torah. Por eso había ese desacuerdo. Y aquí entonces debemos de leer, aunque está escrito Torah de Moshe, debemos entender que ellos se referían no a la Torah de Moshe, al Pentateuco, a la ley de Dios, sino
a las leyes extra, a la Torah oral. Entonces lo que sucede aquí es que hay una discusión ya, por lo que en el verso 6 dice, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de un largo debate, Kefa, Pedro, se levantó y dijo a ellos: hermanos, ustedes mismos saben que hace un tiempo atrás el Eterno me escogió entre ustedes para ser el que por cuya boca los gentiles oyeran también el mensaje de las buenas noticias y llegaran a confiar. Todo esto concuerda con la profecía, y aquí mismo lo estamos leyendo. Y Yahweh, el Eterno, quien conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el espíritu de santidad del Ruach HaKodesh a ellos, así como lo hizo con nosotros. Esto es, no hizo distinción entre nosotros y ellos, sino que limpió sus corazones por la fe, por la emuná. Entonces, ¿por qué están ustedes poniendo al Eterno, a Yahweh, a prueba ahora, poniendo un yugo en el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos tenido la fortaleza de soportar? El verso 10 nos vuelve a recalcar el asunto de la Torah oral. Dice: ¿por qué están ustedes poniendo al Eterno a prueba ahora, poniendo un yugo en el cuello de los talmidim, de los discípulos, que ni nuestros padres ni nosotros hemos tenido la fortaleza de soportar? Es ilógico pensar que Pedro, que Kefa estuviera diciendo que había sido una carga y un peso para él y para sus ancestros el llevar el yugo de las escrituras, de la Torah, de sus mandamientos. Es totalmente ilógico, porque si hubiera sido un yugo, una carga que no se puede soportar, no estuviera escrito: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mis mandamientos no son difíciles de llevar. Por lo que aquí encontramos, ahí entre las letritas negras, como suelo decir, en medio de las letritas negras encontramos más información. Otra vez nos damos claramente cuenta que se refiere a la Torah oral, Torah Shebe'al Peh. Así es que, verso 11, no es por medio del amor y la ternura del Adón, del amo Yeshua, que confiamos y somos salvos, y es lo mismo con ellos, por lo cual toda la asamblea se mantuvo quieta mientras escuchaban a Bernabé y a Shaul contar las señales y milagros que el Eterno había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Jacob rompió el silencio para responder y dijo: hermanos, oigan lo que tengo que decir. A Shimón está contado en detalle lo que el Eterno hizo cuando comenzó a mostrar su interés en tomar un pueblo entre los gentiles para llevar su nombre. Y las palabras de los profetas están en armonía con esto, pues está escrito, verso 16: después de esto regresaré y reconstruiré el tabernáculo, la Sucá caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Eterno, esto es, todos los gentiles que han sido llamados por mi nombre. Dice el Eterno Adonai, el que está haciendo estas cosas: todo esto ha sido conocido por siglos por todos nosotros. Que los gentiles, los no judíos, en un cierto momento de la historia iban a ser llamados. Esto es lo que está diciendo. Ya estaba profetizado que de los gentiles el Eterno iba a traer a pueblo, a mucho pueblo, y que los gentiles incluyen a las 10 tribus que fueron llevadas cautivas a Asiria y que se asimilaron entre las naciones. Ahí están esas 10 tribus asimiladas y multiplicadas, mezcladas y remezcladas. Ahí se refiere a eso, a esos gentiles. Verso 19: por lo tanto, mi juicio es que no debemos poner obstáculos en el camino de los gentiles que se están volviendo a Yahweh, Adonai. Más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Aquí es donde entra la contradicción que digo. Hay una contradicción, porque si en el inicio, en el verso 5, dice que tiene que circuncidarse a la manera de Moisés y tiene que guardar la ley de Moisés, y luego en este punto que estamos, Jacob o Santiago está diciendo que pueden entrar los gentiles bajo ciertos requisitos pequeños de inicio, pues, para entrar
Y dice aquí, verso 20, que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Aquí encontramos 4 cosas, en apariencia 4, pero si las analizamos, pues son más puntos, y que tiene que ver definitivamente con la ley de Dios. O sea, ¿hay una contradicción aquí? No. Es una aparente contradicción. Lo que pasa es que al haber sido manipulada la escritura por muchos años, desde el principio, se cubrieron algunas cosas, se manipuló el texto y se dio a entender como que la ley de Dios era ahora obsoleta. Pero aquí Santiago, Jacob y el resto de los discípulos y los ancianos y toda la asamblea, queda claro que está diciendo que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos. Aquí nos vamos directamente al texto de la Biblia, a Éxodo 20, a Deuteronomio 5, donde habla de los mandamientos, donde dice claramente, Éxodo capítulo 20, vamos a verlo. Esta es una Biblia tradicional católica, todos dicen casi lo mismo. Dice: yo soy el Señor Dios tuyo que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen de escultura ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Yo soy el Señor tu Dios, Dios tuyo, el fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen. Aquí está entonces tan claro, aunque se siga diciendo que la gracia y que estamos fuera de la ley, que la ley ya fue anulada. Aquí, en la primera carta que se envía a los primeros creyentes no judíos, a los primeros creyentes gentiles, se les dice que guarden mandamientos. Así es que es una contradicción solamente en la manera de pensar de muchos, pero la escritura no se contradice. Que se guarden todas las cosas contaminadas de los ídolos. Aquí pues se debe incluir no solamente las imágenes, las estatuas, pero dice todo lo contaminado por los ídolos, es decir, las fiestas patronales, las fiestas que se hacen en honor de un santo, de una virgen llamada, todo lo religioso. Aquí Santiago está diciendo que los creyentes no judíos deben abstenerse. Deben abstenerse. Sigue más, de fornicación. Aquí, bueno, entre los mandamientos encontramos esto también. Dice: estoy en el verso 8, voy a seguir leyendo lo que tiene que ver con los mandamientos. Verso 7 dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomar en vano el nombre del Señor tu Dios. Acuérdate de santificar el día de reposo. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el séptimo día es sábado o fiesta del Señor tu Dios. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas o en tus poblaciones. Porque el Señor hizo el cielo y la tierra, y no hay todas las cosas que hay en ellos. Descansó el día séptimo, por esto bendijo el Señor el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años sobre la tierra. 13, no matarás. 14, no fornicarás. Aquí lo tenemos en esta versión. Es el verso 14, dice: no fornicarás. Pero aunque aquí dice directamente que se abstengan de fornicación, pero este mandamiento tiene que ver con otro que también, pues obviamente que debe ser conocido de todos. No codiciarás. Dice: no codiciarás nada de tu prójimo, la mujer de tu prójimo. Entonces aquí nos encontramos con que pues hay otro mandamiento: no codiciarás. No fornicarás y no codiciarás. Son 2 mandamientos más el primero, son 3 mandamientos de la ley de Dios, en los que en esa primera carta a los creyentes no judíos se les escribe: absténganse de esto. Son 3 mandamientos directos de la ley de Dios que tienen que guardar, que deben obedecer. Pero sigue diciendo de lo estrangulado y de sangre.
estos no están en los 10 mandamientos, sin embargo, son también mandamientos de las escrituras de la Torah que tienen que ver con las leyes de alimentación. Así es que no solamente Santiago y los otros apóstoles, discípulos y los ancianos están mandando decir a los primeros creyentes que sí deben guardar la ley, al menos un poquito, para que ellos tengan la confianza de estar en las reuniones de ellos, de participar ahí, y que ya puedan ser como los prosélitos de la puerta que dije hace un momento. Es decir, alguien que ya está calificado para entrar a una sinagoga, que era el único lugar donde se enseñaba la Biblia, la Torah, las Escrituras, del Dios verdadero, en ninguna otra parte. Ni en el templo de Zeus se enseñaba la Torah en esos tiempos, ni de ninguna deidad. Un caso muy claro es cuando los discípulos van a Éfeso, y lo que prevalecía ahí era el templo de Diana de los Efesios. Así es que ellos tampoco podían ir al templo de Diana de los Efesios porque allí no se les enseñaba Torah. Es como en estos tiempos, si a alguien se le ocurre ir a la catedral o a la capilla de su ciudad, pueblo, rancho, barrio, allí no le van a enseñar Torah. En muchos casos ni siquiera en las iglesias cristianas se enseña Torah. ¿Por qué? Por esta mala interpretación, definitivamente, de que la ley quedó obsoleta. Sin embargo, en todos los púlpitos están lanzando los mandamientos sobre la gente que los escucha, pero dicen que no. Siempre están diciendo que tienen que guardar, que tienen que abstenerse, que no sean idólatras, que no sean adúlteros, que no sean fornicarios, que no sean ladrones, que no sean mentirosos. Eso es la ley de Dios, eso es la ley. Así es que hay una contradicción muy grande aquí. Pero estamos descubriendo desde el libro de los Hechos, la primera carta, las cartas que se envían a los primeros creyentes, que se les dice que sí hay que guardar los mandamientos. Algo más todavía, ya casi estamos terminando, todo lo que tiene que ver con estrangulado y de sangre, tanto derramar sangre, que está en un mandamiento igual, ya llevamos otro mandamiento, no matarás, no asesinarás, eso tiene que ver con sangre, no derramar sangre y no comer sangre. Son 2 mandamientos aquí. Así es que ya llevamos casi la mitad de los 10 mandamientos, que era el inicio para que alguien pudiera ya escuchar la Torah en cualquier sinagoga, en cualquier parte de Judea o en cualquier parte en ese tiempo pues del mundo romano. Vamos a continuar aquí, el verso 21 nos da esa clave. Porque desde los tiempos más tempranos Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen a Moshe, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbat. El verso 21 generalmente se lo saltan todos los predicadores, porque eso compromete la enseñanza. Si se está diciendo que hay gracia para ya no vivir en la ley, pero si se lee esto, entonces se tiene que decir que los primeros creyentes, la iglesia primitiva, como se da a conocer también, los primeros creyentes, la iglesia primitiva, como se ha dicho, ellos guardaban una buena parte de la ley de inicio, obviamente de inicio, y era que primeramente tienen que dejar la idolatría para creer en el Dios verdadero, tienen que dejar el asesinato, tienen que dejar esas cosas que son horrendas, para que puedan decir que ahora sí creen en el Dios verdadero. Y el verso 21 dice que desde tiempos antiguos ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen a Moshe, porque solamente en el Pentateuco, como se le ha llamado, en la Torah, es donde se encuentran las instrucciones para el pueblo de Dios, para el pueblo de Adonai. Y el Eterno es el mismo, no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Él sigue diciendo que su pueblo tiene que ser un pueblo apartado, un pueblo kadosh, un pueblo santo, que guarda su palabra. En Apocalipsis y en muchos otros pasajes se menciona esto. Entonces es una total contradicción el decir que no se debe guardar la ley
Lo que no debemos de guardar es esa ley oral, esa ley alterna que tiene el judaísmo no creyente en el Mesías, llenos de tradiciones, llenos de ritos, llenos de cosas que no son necesarios. Así es que por la persecución que hubo desde el inicio, si ustedes recuerdan, los que han leído Biblia, desde el inicio sucede algo muy, muy tremendo, y es que siempre que hubo reuniones en Judea de judíos, por tantas revueltas que hubo en la historia, Roma siempre estuvo aplastando esas reuniones, fuera para lo que fuera. Y el primer mártir, como una palabra pues, accesible para todos, fue un apóstol, Santiago, que no murió por ser sedicioso, no murió por levantar una revuelta contra Roma, no murió por ningún crimen, sino porque alrededor de él había un gran grupo de creyentes que se reunían en diferentes lugares, iba creciendo y creciendo, y supuso para Roma un peligro, así es que fue apresado y fue decapitado. Así es que desde los tiempos de los primeros creyentes, en el crecimiento de los primeros creyentes, judíos primeramente, y después van añadiendo los no judíos, siempre hubo una persecución. Hubo persecución de Roma, que fue por mucho tiempo, muchos muertos, y después hubo una persecución por los mismos judíos no creyentes contra estos primeros creyentes en el Mesías, judíos y no judíos, que venían a vivir de una manera tan parecida que no se sabía si eran judíos o no eran judíos. Hay mucho testimonio de los historiadores en que se muestra esto. Los historiadores más antiguos hablan de esto, que los primeros creyentes en el Mesías eran judíos, vivían como judíos, circuncidaban a sus hijos, obvio, por ser judíos, guardaban la ley del Antiguo Testamento y creían en el Mesías Yeshua. Los gentiles que venían a la fe, no se les pide, no es una exigencia que deban circuncidarse, sino es para quienes son descendientes del pueblo de Israel, son hebreos, son judíos. A los gentiles no se les obliga, pero obvio, como dice aquí mismo en el pasaje de Hechos 15, dice claramente que en toda ciudad, cada ciudad, porque Moisés ha tenido por muchas generaciones en cada ciudad quienes lo proclaman en las sinagogas, en los lugares donde se reúnen a los creyentes en el Mesías, los judíos creyentes en el Mesías, y donde es leído cada Shabbat. Entonces aquí encontramos otra cosa importante. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? Lo cambió el hombre, no lo cambió Dios, no lo cambiaron los apóstoles, no lo cambió Yeshua, lo cambió el hombre. Y eso lo pueden ver en cualquier enciclopedia. En los tiempos de Constantino se hizo un decreto, en el 325 aproximadamente. Ese decreto con Constantino, él escribe y decreta que el día de reposo, el día religioso, será el venerable día del sol. Así es que no fue Dios quien cambió el sábado por el domingo. Como está escrito, ¿quién cambiaría las leyes y los tiempos? Un hombre de pecado. Así es que el pretender que el domingo es el día del Señor es un engaño en la mente, pero fue un engaño del enemigo bajo un decreto de un emperador pagano que hizo de un plumazo, se hizo de un gran pueblo, el pueblo que algunos eran creyentes en el Mesías, otros por miedo a la persecución, estos gentiles principalmente por miedo a la persecución, dejaron de vivir a la manera como está escrito en la Biblia. Se fueron apartando hasta que fueron asimilados también por el imperio y la religión de Roma, que prevalece hasta hoy, con sus formas, con sus dogmas, con sus ritos, con sus tradiciones, en la que muchos están inmersos. En Apocalipsis podemos leer que
es 22:14, qué importante. Hay muchos, pero quiero citar ese porque es el último libro en donde se refuerza esto que estoy diciendo. Revelación 22:14 habla de aquellos que son aprobados por el Eterno, los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida eterna. Lo mismo en la Biblia, en la King James, los que así se comportan, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios, como dicen las versiones más sencillas. Apocalipsis 22:14, quiero leer en esta versión también. Y con esto vamos a estar concluyendo. Bueno, en este momento no estamos para nadie, estamos en el estudio. Apocalipsis 22:14. Son aprobados por Elohim todos los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Todos los que guardan los mandamientos de Dios tendrán derecho a comer del árbol de la vida. Eso quiere decir que los que no guardan los mandamientos de Dios no tienen derecho a comer del árbol de la vida. Esto es tan sencillo, pero que para muchos les va a costar bastante aceptarlo, porque se está acostumbrado a la manera tradicional, se está acostumbrado a una manera que desde un inicio fue manipulada, fue torcida. Pero este es un tiempo profético. En este tiempo está escrito que el Eterno y Todopoderoso iba a hacer algo maravilloso. Ya lo leímos también aquí en Hechos, donde dice que el Eterno iba a levantar pueblo de entre los gentiles para dar a conocer su nombre, para dar a conocer su palabra, para dar a conocer a su enviado, a su Mesías, y para traerlos de vuelta a los que son pueblo y traer a los que son gentiles, que salgan de la idolatría, que salgan de la contaminación, que salgan del pecado. Y en donde el apóstol Pablo, Shaul, menciona, ahorita me viene a la mente ese versículo donde dice: cuando ustedes eran gentiles, eran llevados como se lleva a los ídolos mudos. Y en otra parte dice también que ahora somos nosotros pueblo. Cuando no éramos pueblos, Efesios, no éramos pueblo y hemos venido a ser pueblo. No teníamos los pactos y ahora hemos venido a los pactos. No teníamos las promesas y ahora tenemos las promesas. No teníamos tampoco la Torá, la verdad, y ahora la tenemos. Así es que yo les invito a todos aquellos que todavía están creyendo que están libres de la ley de Dios. Les recuerdo la primera carta que se envió desde Jerusalén, los apóstoles y los ancianos. Estaba ahí también Shaul o Pablo, Pedro, relatando su testimonio de cómo esos gentiles recibieron la palabra, recibieron la verdad de Yeshua y cómo empezaron a entrar. Y esas primeras cartas fueron enviadas para los creyentes no judíos, que tuvieran confianza, que dejaran solamente esas 4 cosas de inicio y que no tuvieran preocupación por los judaizantes. Aquí encontramos entonces los judaizantes son aquellos que desde el principio de la predicación a los gentiles, ellos querían que hicieran una conversión al judaísmo a la manera de los fariseos, a la manera tradicional, guardando todas las tradiciones de la ley oral, y que tenían que circuncidarse a la manera de Moisés. Aquí cabe hacer un comentario: Moisés nunca escribió ninguna manera de cómo se circuncida. O sea, esto